Hoy, prepárate, porque vamos a meternos en un terreno que nadie quiere pisar. Algo que muchos medios evitan. Algo que en redes se comenta en voz baja. Pero que aquí, en la cancha del chisme, lo decimos en voz alta y sin miedo. La verdad incómoda sobre Rodrigo de Paul. Y cómo esa verdad terminó arrastrando a Tini a un nivel de exposición que ella jamás buscó. Porque mientras el mundo veía fotos, likes, declaraciones románticas y promesas de película, detrás había un juego distinto. Un juego donde Rodrigo cambiaba de estrategia cada semana. Donde sus palabras no coincidían con sus actos, y donde Tini, sí, Tini, terminaba cargando con las consecuencias de todo ese caos. Y ojo, porque hoy no vamos a maquillarlo, no vamos a disfrazarlo, ni vamos a suavizar nada. Hoy abrimos la carpeta completa, desde las primeras contradicciones, hasta los episodios más tensos, desde los silencios sospechosos, hasta los gestos que generaron polémica mundial. Hoy vamos a analizar todo lo que Rodrigo hizo, todo lo que dijo, todo lo que insinuó, y todo lo que dejó entrever. Pero, sobre todo, vamos a analizar cómo esas decisiones impactaron a Tini, quien terminó envuelta en un huracán que ella no creó. Y te aviso desde ya, lo que vamos a contar en este vídeo es demasiado incómodo, demasiado directo, demasiado real. No vamos a jugar a ser neutrales, no vamos a quedar bien con nadie. Aquí vamos a hablar claro, porque si alguien tenía que decirlo, eras tú, era yo, y era este canal. Así que quédate, porque lo que estás a punto de escuchar probablemente explique por qué tanta gente está perdiendo la confianza en Rodrigo. ¿Por qué Tini terminó tan expuesta? ¿Y por qué, al final, la relación se hundió entre contradicciones, decisiones cuestionables y silencios que dicen más que cualquier comunicado? Prepárate, porque hoy lo vamos a contar todo. Vamos a entrar en un terreno que durante mucho tiempo se intentó tapar. Porque sí, hubo amor, hubo química, hubo conexión. Pero también hubo momentos tóxicos, decisiones dudosas y comportamientos que hicieron que la relación empezara a tambalearse desde adentro. Y hoy, uno por uno, vamos a ponerlo sobre la mesa. 1. Los silencios estratégicos de Rodrigo. Este fue uno de los puntos que más ruido generó desde el principio. Cuando explotaba una polémica, cuando las redes se prendían fuego, cuando Tini recibía ataques injustos, ¿qué hacía Rodrigo? Silencio. Un silencio que no protegía. Un silencio que no contenía. Un silencio que dejaba a Tini completamente sola frente a un huracán mediático. Mientras el mundo esperaba un gesto, una palabra, una aclaración, Rodrigo desaparecía, y ese patrón se repitió más veces de las que muchos quieren admitir. 2. Las apariciones públicas que parecían respuestas, no decisiones propias. Este es otro punto clave. Hubo momentos en los que sus apariciones, sobre todo en eventos, entrevistas y fiestas, parecían más una reacción a la polémica que elecciones libres. Como si buscara borrar un rumor con una foto. Como si intentara callar un comentario con una salida pública. Como si usara su vida personal como una herramienta de control del chisme. Y eso, para una pareja, es tóxico, porque deja claro que las emociones no están guiando las decisiones, sino la necesidad de manejar la opinión pública. 3. Las contradicciones en sus declaraciones. Ya lo mencionamos, pero aquí lo vamos a profundizar. Rodrigo pasaba de declaraciones amorosas y grandilocuentes, a evasivas frías y distantes. Pasaba de decir, quiero proteger esta relación, a hacer cosas públicas que exponían la relación más que nunca. Pasaba de hablar de estabilidad y calma, a mostrarse en situaciones que alimentaban más tensión mediática. Esa falta de coherencia emocional se convirtió en uno de los ingredientes más tóxicos de toda la relación. 4. El impacto de su vida mediática intensa. Rodrigo no solo juega en el Inter de Miami. Rodrigo juega en los titulares. Rodrigo juega en los trends. Rodrigo juega en la polémica constante. Y vivir con alguien que genera ese nivel de ruido es agotador. Cada salida, cada reacción, cada decisión, cada palabra suya se convertía en un titular. Y, de nuevo, ¿quién terminaba pagando esa exposición? Tini. Ella recibía las críticas, ella recibía las culpas, ella recibía los rumores, ella recibía las interpretaciones. Mientras tanto, Rodrigo seguía avanzando, a veces como si nada pasara. 5. La presión emocional sobre Tini. Aquí está uno de los puntos más duros. Los fans lo vieron, la prensa lo comentó, las redes lo señalaron. Había momentos en los que Tini se veía agotada, tensa, presionada, no por la relación en sí, sino por todo lo que la rodeaba, y gran parte de ese ruido venía del comportamiento de Rodrigo. Mientras Tini trataba de mantener un perfil ordenado, él aparecía en polémicas, rumores, filtraciones, indirectas, y eso la ponía en el centro del huracán sin que ella lo buscara. El desgaste emocional fue real, y fue evidente. 6. Las situaciones que detonaron discusiones públicas. Hubo momentos en los que la tensión llegó a niveles que trascendieron lo privado. Pequeños gestos, miradas, declaraciones, movimientos, cosas que no deberían tener importancia, pero que, en medio de un clima tan tenso, se convertían en señales alarmantes. Hubo episodios que hicieron sonar todas las alarmas. Momentos en los que la falta de sincronía era evidente. Momentos en los que Tini parecía contener cosas. Momentos en los que Rodrigo parecía desbordado. Y cuando empiezas a sumar esos momentos uno tras otro, te das cuenta de que la relación estaba entrando en una zona tóxica que ya no tenía vuelta atrás. 7. La sensación general. Tini estaba dando más. Si algo quedó claro a lo largo del tiempo, es que Tini daba más.
más estabilidad, más coherencia, más madurez emocional, más responsabilidad mediática, más cuidado público. Y cuando una relación es así de desequilibrada, se vuelve tóxica, porque una persona no puede ser la encargada de sostenerlo todo, mientras la otra toma decisiones que generan caos. Tini era el ancla, Rodrigo era la tormenta, y nadie puede vivir una tormenta eterna. 8. La acumulación que terminó por romperlo todo. Porque sí, una relación no se rompe por un episodio, se rompe por la suma de silencios, la suma de contradicciones, la suma de presiones, la suma de rumores, la suma de apariciones públicas incoherentes, la suma de desgastes emocionales. Y en este caso, la suma siempre apuntaba al mismo origen. Las decisiones y omisiones de Rodrigo. Cuando ves el panorama completo, queda claro que la relación no se volvió tóxica de la nada. Se volvió tóxica por patrones repetidos, por comportamientos sostenidos en el tiempo, por dinámicas que nunca se corrigieron. Y esas dinámicas, queramos o no, dejaron a Tini emocionalmente desgastada, y a la relación fracturada de forma irreversible. Si hay algo que la gente no dimensiona, porque la prensa muchas veces lo minimiza, es el impacto emocional que Rodrigo de Paul tuvo sobre Tini, directa e indirectamente. Esto no va solo de polémicas aisladas, no va de un rumor, no va de una discusión, va de como un patrón de comportamientos, repetido una y otra vez. Terminó afectando a un artista que estaba en uno de los momentos más exigentes de su carrera. Porque lo que vivió Tini fue mucho, y hoy vamos a desmenuzarlo en detalle. 1. El desgaste emocional por la exposición inesperada. Cuando esta relación salió a la luz, Tini jamás imaginó el nivel de escrutinio que iba a recibir. Ella había tenido relaciones mediáticas antes, sí, pero nunca con esta magnitud. ¿Por qué? Porque esta vez, la polémica no venía de ella, venía de la situación personal de Rodrigo, de sus decisiones, de su contexto, de su ruido mediático. Y todo eso cayó sobre Tini de una forma brutal. La gente la juzgó, la atacó, la señaló, la comparó. Todo por decisiones que no fueron suyas. Rodrigo hablaba, callaba, actuaba, desaparecía, y Tini recibía la tormenta. Ese nivel de exposición desgasta. Y se notó. 2. El impacto en su salud mental y emocional. Los fans lo vieron, la prensa lo notó, la industria lo murmuró. Tini empezó a mostrar signos de agotamiento emocional. Y hay que decirlo, no cualquiera aguanta que su vida amorosa esté en todos los titulares todos los días. Especialmente cuando la causa del ruido no viene de ti. Hubo momentos en los que Tini tuvo que alejarse de redes, dar un paso atrás, centrarse en ella, porque la presión ya no era manejable. Ella nunca dijo públicamente, me está afectando, pero sus pausas, sus silencios, sus miradas en ciertos eventos, lo decían todo, y todo ese peso, ¿de dónde venía? Exacto. Del desorden emocional y mediático que rodeaba a Rodrigo. 3. Tener que explicar cosas que ella no causó. Este punto es crucial, cuando estallaba una polémica de Rodrigo. Cuando salía un comentario, cuando surgía un rumor, ¿quién terminaba dando explicaciones? Tini. Ella tuvo que enfrentar entrevistas incómodas, titulares injustos, preguntas que no le correspondían. Tuvo que justificar silencios que no eran de ella, comportamientos que no había hecho ella, decisiones que ella no tomó. Ese es el tipo de desgaste que destruye emocionalmente. Porque una cosa es lidiar con tus problemas, y otra muy distinta es lidiar con los problemas que genera otra persona, y que además te salpican a ti. 4. La inseguridad que generan las personas impredecibles. Una relación necesita estabilidad. Punto. Y Rodrigo, con sus cambios de actitud, sus momentos impulsivos, sus contradicciones, sus silencios en momentos clave, no era estable. Eso genera ansiedad, eso genera dudas, eso genera esa sensación constante de caminar sobre hielo fino, esperando que algo más explote. Tini se veía muchas veces intentando sostener la calma, intentando equilibrar la relación, intentando compensar lo que él no estaba manejando bien. Pero una persona no puede ser el ancla emocional de dos. Es imposible, y eso desgasta. 5. El impacto en su trabajo y en su arte. Este punto casi nadie lo menciona, pero es fundamental. Tini estaba en un momento clave musicalmente. Tours, lanzamientos, shows, colaboraciones enormes. Y cada vez que había un escándalo o contradicción de Rodrigo, su música, su trabajo, sus proyectos, quedaban opacados por el chisme. Había notas que hablaban más de él que de su álbum. Había programas mencionando su vida amorosa en lugar de su carrera. Había titulares que reducían a Tini a la novia de, cuando ella es una artista internacional con una carrera brutal. Eso, para cualquier artista, es una falta de respeto a su trabajo, y un desgaste profesional enorme. 6. La sensación de cargar con una relación que pesaba más de un lado. En toda relación llega un punto donde te preguntas, ¿por qué siento que estoy cargando todo yo? Y ese punto, para Tini, llegó. Se notaba, se sentía, era evidente para cualquiera que estuviera prestando atención. Ella era la que intentaba calmar las aguas. Ella era la que respondía con elegancia. Ella era la que ponía la cara. Ella era la que cuidaba la imagen de la pareja. Mientras tanto, Rodrigo seguía alimentando polémicas sin medir consecuencias. Ese desequilibrio es uno de los factores más tóxicos de cualquier relación. Y destruye, desgasta, rompe. 7. El después, la liberación emocional. Y aquí viene lo más fuerte. Cuando la relación terminó, Tini renació. La vimos más tranquila, más luminosa, más centrada, más conectada consigo misma. Ese, después,
Dice muchísimo. Cuando una persona respira diferente después de dejar una relación. Eso no es casualidad, eso es evidencia. Evidencia de que Tini estaba viviendo en un ambiente emocional saturado, estresante, cargado, y que salir de ahí fue lo mejor que pudo haber hecho para su bienestar. En pocas palabras. Todo, absolutamente todo, lo que Rodrigo hacía, decía o dejaba de hacer, terminaba cayendo sobre Tini, y eso la afectó emocionalmente, mediáticamente, profesionalmente y personalmente. La relación pesaba más de un lado, del lado de ella, y cuando una persona tiene que soportar tanto, es cuestión de tiempo antes de que algo se rompa, para entender el huracán completo. Hay que mirar más allá de la relación. Hay que observar todo el ruido externo que siempre rodeó a Rodrigo de Paul. Porque aquí no estamos hablando únicamente de sus decisiones dentro de la relación, sino del ambiente tóxico que él llevaba consigo. Un ambiente que lo acompañaba a todos lados, y que inevitablemente terminó afectando a Tini en cada paso. Vamos a desmenuzarlo por partes. 1. El historial de polémicas mediáticas que nunca se apagó. Rodrigo siempre estuvo rodeado de controversias. Antes, durante y después. Su vida mediática no era tranquila. No era discreta, no era limpia. Había filtraciones, rumores, comentarios cruzados, tensiones con terceros, señalamientos constantes. Y aunque él intentaba mostrarse como alguien que no le da importancia, la realidad es que esas polémicas alimentaban un ecosistema de drama del que era difícil escapar. El problema es que esas polémicas no se quedaban en él. No, rebotaban directamente hacia Tini. 2. Las presiones externas que él nunca controló. Rodrigo tiene un entorno complicado. Amigos, colegas, figuras públicas, periodistas, gente del deporte. Todos opinando, todos hablando, todos metidos en la conversación. Ese entorno es intenso, ese entorno es ruidoso, ese entorno genera chispas por cualquier cosa. Y el gran problema fue que Rodrigo nunca puso límites claros. Nunca paró el ruido, nunca contuvo a la gente de su alrededor. Nunca protegió a Tini de ese fuego cruzado. Dejó que hablen, que especulen, que opinen, que comparen, que la ataquen. Y él, una vez más, en silencio. 3. Los rumores constantes que alimentaban inseguridad. No hace falta entrar en detalles específicos para entender lo obvio. Cuando hay rumores constantes alrededor de una persona, la relación entra en tensión. Y Rodrigo vivía en rumores, en comentarios, en que dijo tal, en que se vio con tal, en que apareció por allá, en que hizo esto, que hizo lo otro. Las redes no descansaban, la prensa tampoco, pero lo más fuerte era que muchos de esos rumores nacían de decisiones muy poco cuidadosas por parte de Rodrigo. Aparecía en lugares donde sabía que lo iban a ver. Hacía movimientos que levantaban sospechas. Permitía que terceros hablaran sin aclarar nada. Y Tini, otra vez, cargando con el peso del chisme. 4. Las declaraciones de terceros que nunca contradijo. Este punto es durísimo. Cuando figuras externas, periodistas, exallegados, influencers, panelistas, hablaban sobre él, muchas veces en términos polémicos o contradictorios. Rodrigo jamás salía a desmentir, aclarar o controlar la narrativa. Ese vacío de reacción permitía que los rumores crecieran libres, como una bola de nieve, que terminaba golpeando directamente a Tini. ¿Y quién tenía que limpiar el desastre? Sí, ella. Otra vez. 5. Su propia imagen pública, cada vez más caótica. Aquí es donde se nota más el contraste entre ellos. Mientras Tini cuidaba su imagen, su profesionalismo, su carrera, su coherencia, Rodrigo era tendencia cada 2 semanas por una polémica distinta. Parecía que él vivía en un reality sin cámara oculta. Todo se sabía, todo se filtraba, todo se viralizaba. Y cuando alguien es así de mediático, pero no de una manera estratégica, sino caótica, arrastra a cualquiera que esté a su lado. Y Tini, que buscaba mantener estabilidad, terminó metida en una espiral de ruido que no era parte de su vida antes de él. 6. Las tensiones con el fandom y cómo él nunca intervino. Uno de los choques más evidentes durante la relación fue el conflicto entre los fans de Tini y el entorno mediático que rodeaba a Rodrigo. Los fans defendían a Tini con uñas y dientes, pero también la veían sufrir críticas injustas. ¿Y qué hacía Rodrigo cuando su pareja estaba siendo atacada? Lo de siempre, silencio, o declaraciones ambiguas que no aclaraban nada. Nunca se posicionó fuerte, nunca dio un golpe en la mesa, nunca puso límites. Eso dejó a Tini expuesta, y con un fandom dividido intentando protegerla del ruido que él generaba. 7. La acumulación de polémicas externas terminó creando una nube tóxica. Al final, cuando juntas todas estas piezas, los rumores, el entorno conflictivo, las declaraciones de terceros, los silencios, la falta de límites, las contradicciones, las apariciones impulsivas, te das cuenta de que la relación estaba rodeada por una nube tóxica, que provenía más del mundo de Rodrigo que del de Tini. Y esa nube no solo afectó la imagen pública de la pareja, sino la salud emocional de Tini, su estabilidad, y hasta la percepción del público. Porque mientras ella intentaba ser un faro de calma, él era el epicentro del terremoto. En resumen, las polémicas externas que rodeaban a Rodrigo no eran simples anécdotas. Eran un patrón, una carga constante, un ruido que nunca cesaba. Y ese ruido fue uno de los factores que terminó haciendo que la relación se volviera insostenible. Especialmente para Tini, que tuvo que vivir dentro de un ambiente mediático, que ella no eligió, y que él nunca controló. Si queremos entender realmente lo que pasó, tenemos que dejar de mirar el espectáculo desde afuera, y empezar a ver lo que había del otro lado de la pantalla.
lo emocional, lo humano, lo que Tini tuvo que cargar en silencio mientras las cámaras la perseguían. Porque cuando una relación está rodeada de polémicas, cuando tu pareja vive en medio de un caos permanente, cuando todo lo que haces termina filtrado, comentado, analizado y distorsionado, eso termina afectando, y afecta más a quien menos lo merece. Y esa persona, en este caso, fue Tini. 1. El desgaste psicológico por las polémicas constantes. Tini no es ajena al mundo mediático. Está acostumbrada a brillar bajo el foco. Pero una cosa es la exposición por tu trabajo. Y otra muy distinta es la exposición por el comportamiento de tu pareja. Rodrigo traía tormenta. Tormenta mediática, tormenta emocional, tormenta social. Cada semana había algo, un rumor nuevo, un comentario inesperado, una polémica que ella no pidió. Y eso desgasta, agota, porque no puedes vivir tranquila si cada movimiento de él te desencadena una ola de críticas que no tienen nada que ver contigo. Tini tuvo que aprender a respirar dentro del huracán. Pero el huracán nunca paraba. 2. La presión pública injusta que cayó sobre ella. Cada vez que Rodrigo generaba polémica, ¿a quién señalaban primero? ¿A quién atacaban? ¿A quién crucificaban sin pruebas? A Tini, a ella, que solo estaba intentando vivir una relación. La presión pública que cayó sobre sus hombros fue desproporcionada. Se convirtió en la responsable, injustamente, de decisiones que ni siquiera eran suyas. Había gente que le exigía explicaciones por cosas que había hecho él. Gente atacándola sin saber nada. Y Tini, como siempre, callada, profesional, elegante. Pero el silencio también pesa. Y el ataque constante te pasa factura emocional. 3. La afectación a su imagen pública. Aquí es donde la cosa se pone delicada. Tini siempre ha trabajado muy duro por su carrera. Siempre ha sido disciplinada, respetuosa, meticulosa con su imagen. Pero cuando estás al lado de alguien que genera conflicto constantemente, tu nombre empieza a aparecer en titulares que no tienen nada que ver contigo. Titulares injustos, sensacionalistas, amarillistas, crueles. Y lo peor es que esos titulares no hablaban de su música, ni de sus logros, ni de su crecimiento profesional. Hablaban del caos alrededor de Rodrigo. Y aunque ella no lo dijera públicamente, se notaba, su imagen se veía afectada por cosas de las que ella no era responsable. Eso duele, eso afecta, eso mina la autoestima. 4. La sensación de que ella siempre tenía que sostenerlo. Una relación debe ser equipo. Debe haber equilibrio, debe haber apoyo, sí. Pero apoyo mutuo. El problema aquí es que parecía que Tini estaba sosteniendo dos mundos. El suyo, y el de él. Cada vez que había polémica, ella tenía que reorganizar horarios, proteger su imagen, manejar redes, resistir ataques, tapar incendios, mientras él seguía adelante como si nada, como si todo el peso emocional de sus decisiones no se descargara directamente sobre ella. Esa dinámica desgasta muchísimo. Sientes que cargas con una mochila que no te pertenece, que das más de lo que recibes, que proteges a alguien que no se protege a sí mismo. Y eso genera una ruptura interna muy profunda. 5. La necesidad emocional de liberarse del ruido. Cuando una persona vive rodeada de drama ajeno, llega un punto en el que su mente pide paz, pide silencio, pide calma, y era evidente que Tini necesitaba eso. Necesitaba recuperar su espacio, su estabilidad, su identidad más allá del caos. El desgaste emocional que vivió no fue producto de la relación en sí, sino de todo lo que la rodeaba, y de todo lo que él nunca controló. Tini necesitaba volver a respirar, sin que cada inhalación venga con un comentario, una crítica, una polémica, o un ataque. Y esa necesidad emocional de paz fue clave para entender por qué la relación terminó como terminó. 6. El impacto en su creatividad y en sus decisiones profesionales. Algo que el público a veces no ve. Es como la vida emocional afecta la vida creativa. Y Tini, que vive de su arte, que expresa a través de la música, que transforma emociones en melodías, claramente estaba pasando por un proceso interno complicado. Incluso su música, sus discursos, sus entrevistas, tenían señales de agotamiento emocional, de alguien que estaba intentando mantenerse entera, mientras vivía una presión injusta. Y eso, para un artista, es devastador, porque una mente en tensión constante no puede crear con libertad. 7. El aprendizaje final. Elegir paz sobre caos. Lo más bonito de todo este proceso es que al final, Tini eligió la paz, eligió su tranquilidad, eligió recuperarse, eligió cerrar capítulos que la drenaban, eligió proteger su corazón. Y eso es admirable, porque no es fácil dejar una relación cuando hay cariño, historia, expectativas, pero también hay ruido, tormenta y desgaste emocional. Tini entendió que merecía algo mejor. Un entorno sano, estable, sin polémicas constantes, sin cargar el peso de decisiones ajenas. Y esa decisión, esa claridad, fue un acto de amor propio gigante. El impacto emocional en Tini no fue un detalle secundario. Fue el núcleo de todo. Mientras Rodrigo generaba polémicas, ella era quien terminaba pagando las consecuencias. Y aunque trató de aguantar, de sostener, de amar, el desgaste fue mayor que la ilusión. Y por eso, desde la cancha del chisme, entendemos y apoyamos completamente la necesidad de Tini de alejarse de ese huracán. Si hay algo que marcó toda esta historia, algo que realmente dejó al público confundido, fue la cantidad de contradicciones constantes en el comportamiento de Rodrigo. Porque una cosa es equivocarse, una cosa es ser impulsivo, una cosa es estar aprendiendo, pero otra muy distinta es moverse de forma tan inconsistentes que ya nadie sabe cuál Rodrigo es el verdadero. Y cuando alguien cambia de versión,
cambia de actitud, y cambia de postura cada 2 semanas. La historia deja de tener sentido. Por eso en este bloque vamos a desmontar las contradicciones más fuertes, más evidentes, y más escandalosas del caso. 1. La contradicción entre lo que decía y lo que hacía. Rodrigo hablaba de estabilidad, pero actuaba con impulsividad. Decía querer cuidar la relación, pero permitía situaciones que la ponían en riesgo. Prometía transparencia, pero luego aparecían rumores, movimientos extraños, filtraciones que parecían salidas de una telenovela barata. Y lo más irónico es que muchas de esas cosas se podían evitar con una sola decisión madura. Pero no, era como si viviera en un loop de comportamientos contradictorios, que solo generaban más dudas, más ruido y más daño alrededor de Tini. 2. La contradicción entre su vida pública y su vida privada. Otra de las grandes incoherencias. Una cara para las cámaras, otra completamente distinta para la vida personal. Frente al público, sonrisa, mensajes bonitos, frases cuidadas, palabras de amor, pero detrás, caos, impulsividad, decisiones dudosas, terceras personas opinando, entorno sin control, movidas polémicas que dejaban todo patas arriba. Esa dualidad confundía a todos, porque la versión pública parecía perfecta, pero las polémicas que salían a la luz revelaban otra historia, y cuando dos versiones tocan así, cuando la pantalla dice una cosa, y la realidad dice otra, la gente empieza a desconfiar, especialmente Tini. 3. La contradicción de mostrarse víctima en situaciones donde él era el responsable. Aquí el nivel de contradicción es enorme. Hubo momentos en los que Rodrigo parecía ponerse en el rol de víctima. Como si todo lo que pasaba fuera culpa de los medios, de la gente que inventa, del ruido externo. Pero ¿quién generaba ese ruido? ¿Quién daba material para que se armen polémicas? ¿Quién hacía movimientos que levantaban sospechas? Rodrigo. Era como si él se autosaboteara, y luego quisiera que el público lo consolara. Y mientras tanto, Tini comiéndose toda la presión mediática. 4. La contradicción en su conducta dentro de la relación. Uno de los puntos más fuertes. Los cambios bruscos de comportamiento. Un día aparecía como el novio perfecto, detallista, amoroso, presente, orgulloso. Y la semana siguiente, tomaba decisiones que parecían sacadas de la mente de otra persona. ¿Dónde quedaba la coherencia? ¿Dónde quedaba la estabilidad? Es difícil construir una relación sana cuando no sabes con qué versión de tu pareja te vas a encontrar. Y eso desgasta a cualquiera, incluso a alguien tan paciente como Tini. 5. La contradicción entre su discurso de proteger la relación y su incapacidad para poner límites al entorno. Este fue uno de los mayores choques. Rodrigo decía, yo cuido mi relación, lo nuestro es más fuerte que el ruido. Nada nos afecta, pero eran justamente las personas de su entorno las que más generaban polémicas, las que más hablaban, las que más opinaban, las que más ensuciaban la imagen de Tini. Y él nunca puso límites, nunca frenó ese caos. ¿Cómo puede alguien hablar de protección si ni siquiera controla a quienes tiene más cerca? Esa contradicción hacía que Tini viviera en alerta permanente. Cada día podía explotar un drama nuevo, originado por terceros a los que Rodrigo jamás detuvo. 6. La contradicción en sus relaciones públicas con otras personas. No vamos a entrar en detalles específicos, pero fue evidente que había comportamientos ambiguos. Actitudes públicamente amistosas, apariciones inesperadas, movidas que el público interpretaba como señales raras. Y lo más fuerte es que él sabía cómo funcionaba la prensa. Sabía que cada gesto genera titulares. Sabía que cada salida suya se amplifica. Y aún así, seguía tomando decisiones que parecían hechas para generar ruido. Esa falta de claridad alimentaba rumores que Tini terminaba pagando. Otra vez. 7. La contradicción de pedir comprensión mientras no aclaraba nada. Este punto es clave. Rodrigo pedía comprensión al público. Pedía privacidad, pedía respeto, pero cuando algo explotaba, cuando un rumor crecía, cuando una polémica se hacía gigante, él no aclaraba, no explicaba, no cortaba el tema, no daba contexto, no cerraba puertas. El silencio era su estrategia. Y ese silencio dejaba a Tini expuesta al juicio público. No se puede pedir comprensión si no se ofrece claridad. Las contradicciones de Rodrigo no fueron detalles menores, no fueron accidentes, no fueron coincidencias, fueron patrones. Patrones que generaban dudas, patrones que creaban ruido, patrones que desgastaban la relación. Y patrones que Tini tuvo que soportar. Mucho más tiempo del que cualquiera podría haber aguantado. Mientras ella era coherente, él era una montaña rusa. Mientras ella intentaba construir, él enviaba señales cruzadas. Y al final, esas contradicciones fueron uno de los factores más determinantes para que la relación terminara colapsando. Toda relación tiene un punto de quiebre. Un momento en el que, por más amor que haya, por más recuerdos que los unan, por más intentos que se hagan, las piezas ya no encajan. El aire ya no fluye. El corazón deja de sentirse seguro. Y la cabeza empieza a gritar más fuerte que el corazón. Para Tini, ese momento llegó después de meses, de cargar un peso emocional que no era suyo. Y para Rodrigo, ese momento fue una sorpresa, porque él nunca vio venir las consecuencias de sus propias decisiones. Este bloque cuenta ese final, ese estallido inevitable, ese capítulo donde la historia dejó de ser una historia de amor y empezó a ser una historia de liberación. 1. La acumulación silenciosa que terminó en explosión. Las relaciones no terminan por un solo motivo. Siempre hay una acumulación, una lista larga de señales ignoradas, de dolores callados, de discusiones que se tapan con un «no pasa nada».
Tini llevaba tiempo absorbiendo todo, las polémicas externas, las contradicciones de Rodrigo, la presión mediática, los ataques injustos, la mala gestión de conflictos, el entorno tóxico que él nunca frenó. Y aunque ella intentaba mantener calma, cada episodio la desgastaba un poco más. Hasta que un día, no pudo más, no fue una discusión, no fue un escándalo interno, fue una decisión consciente, ya no quiero vivir así. 2. El distanciamiento emocional. Antes de romper, Tini ya se había ido. Uno de los detalles más fuertes de esta historia es que el final emocional llegó antes que el final oficial. Tini se empezó a desconectar. No de golpe, sino de forma gradual. Primero fueron silencios más largos. Luego menos participación en ciertas cosas. Después un cambio de energía. Ella seguía siendo cariñosa, pero ya no había brillo. Y eso pasa cuando una persona empieza a protegerse emocionalmente, cuando sabe que algo ya no es sano, y se prepara para soltarlo. Mientras tanto, Rodrigo parecía no darse cuenta, o no quería darse cuenta. Seguía moviéndose con la misma inconsistencia, con la misma impulsividad, sin entender que la persona frente a él ya estaba emocionalmente agotada. 3. El estallido definitivo. El momento en que Tini dijo, basta. Aquí está el punto clave. Ese momento donde todo explota. No fue un solo hecho espectacular digno de película, sino una suma de situaciones pequeñas, que terminaron formando una bomba emocional. Puede haber sido un comentario, una actitud, un rumor más, una falta de claridad, un gesto contradictorio, cualquier chispa final. Lo importante es esto. Ese día, Tini se eligió a sí misma. Entendió que no era su responsabilidad arreglar lo que él nunca quiso ordenar. Entendió que no podía seguir cargando un peso que él mismo generaba. Entendió que su estabilidad valía más que cualquier historia de amor que no la cuidara. Y ese fue el momento en que la relación llegó a su fin. 4. La reacción de Rodrigo. Tarde, confusa y contradictoria. Después del final, Rodrigo reaccionó exactamente como vivió la relación. Con contradicciones. Parecía sorprendido, parecía confundido, parecía no comprender por qué Tini había tomado esa decisión. Se movía entre intentar mostrarse fuerte y mandar mensajes ambiguos que dejaban más dudas que certezas. No hubo claridad, no hubo responsabilidad emocional, no hubo un reconocimiento real del daño. Y esa reacción, en lugar de sanar, confirmó lo que Tini llevaba meses sintiendo. Que ella estaba sola tratando de sostener algo que él nunca valoró de forma madura. 5. El renacer de Tini tras la ruptura. Aquí viene la parte más poderosa, la parte más linda, la parte que convirtió este final en un inicio. Después de la ruptura, Tini empezó a reencontrarse consigo misma, a recuperar su luz, a soltar tensiones, a respirar paz. Era evidente, la nube tóxica se había disipado. Su energía cambió, su creatividad volvió a fluir, su sonrisa se veía real otra vez. Es el renacer típico de alguien que finalmente deja una situación emocionalmente desgastante y vuelve a ponerse en primer lugar. Tini no solo cerró un capítulo, se eligió, creó límites, y tomó la mejor decisión para su salud emocional. 6. El análisis final. El fin era inevitable. Cuando sumas todo, las polémicas externas, el caos del entorno, las contradicciones, la presión mediática, el desgaste emocional, la falta de claridad, la ausencia de límites, el constante estrés, el final no sorprende. Era inevitable, era necesario, era una decisión lógica, y sobre todo, era la única manera de que Tini recuperara la paz. El final de su relación no es una derrota, es un acto de madurez, de valentía, de amor propio. Este desenlace no fue dramático por espectáculo. Fue dramático por verdad. Tini no huyó, no exageró, no abandonó. Tini se salvó. Ese es el verdadero final de esta historia. Después de todo lo que vimos hoy, queda clarísimo que esta historia no terminó por un simple malentendido, ni por la presión externa, ni por un capricho del destino. Terminó porque Tini se cansó de cargar un peso que no le correspondía. Porque la relación se convirtió en una batalla emocional desigual, y porque las contradicciones constantes de Rodrigo hicieron que la estabilidad fuera imposible. Ella eligió paz, ella eligió claridad, ella eligió reconstruirse lejos del ruido que él generaba. Y desde acá, desde la cancha del chisme, lo decimos sin miedo y sin filtro. Tini no perdió nada, se liberó, y cuando una mujer se libera, el mundo lo nota. Y antes de cerrar, quiero que tú, si tú que estás viendo este vídeo, me digas algo en los comentarios. ¿Crees que Rodrigo realmente valoró a Tini? ¿O crees que nunca estuvo a la altura emocional que ella merecía? Quiero leerte, quiero ver debate, quiero ver a toda la cancha del chisme activa ahí abajo. Ustedes son el fuego de este canal. Y si te gustan estos análisis sin filtro, si quieres más verdades incómodas, más polémica del fútbol, de la música y del chisme de alto calibre, suscríbete ya, activa la campanita, y comparte este vídeo, para que más gente entienda por qué esta historia no es un drama de revista, sino una lección de amor propio. Porque atención, lo que se viene ahora, va a dejar a más de uno sin palabras. En el próximo vídeo vamos a destapar el capítulo que nadie se atreve a contar, los movimientos recientes de Rodrigo, que podrían demostrar que todavía no supera a Tini, y que todo este tiempo ha estado enviando señales ocultas. Sí, señores y señoras, lo que viene es una bomba. Nos vemos.